Buenas tardes, jóvenes. Tengo que hacerle pregunta porque subimos una sobreposición de conexiones. Esta es la clase y la sesión de Coffee porque está relacionada a una clase de recursos humanos. Así que ese es el problema. Si hay alguien que sea del profesor Francisco de la Fuente, él les mandó un link para que puedan reconectarse hacia la sesión de ellos. Si no es así, se quedan en la sala. ¿Ok? Buenas tardes, muchachos. Vamos a iniciar la sesión y como este es ya, yo diría que la primera sesión masiva que tenemos vía streaming, vamos a tratar de seguir el mismo modelo de una clase presencial desde el punto de vista de la estructura y en la primera sesión que tenemos. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es que revisemos el programa, ¿ya? Porque ahí hay información clave que ya se subió a aula en el día de ayer para que podamos resolver cualquier duda que puedan tener respecto a cómo hacer el desempeño o el trabajo durante el semestre. Bien, muchachos, el programa en esencia es el que estamos viendo acá. Yo lo voy a leer y de ahí vamos a partir, digamos, con las consideraciones para el desarrollo del semestre. Los objetivos del programa son bastante concretos, son esos 4 objetivos y dicen relación con el objeto del curso. El objetivo de carácter general es explicar la relación entre sociedad y empresa y la contabilidad como sistema de información empresarial. Ustedes deben haber recibido los conceptos claves que deberíamos ser capaces de abordar durante la sesión de hoy, en donde sociedad y empresa aparecen mencionados dentro de lo que vamos a observar, ¿ya? Aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de los estados económicos financieros, explicar la información presente de los estados financieros de las organizaciones. Los objetivos generales 1, 2 y 3 dicen relación con lo que vamos a denominar contabilidad financiera. Y el objetivo número 4, que es conocer la forma en que se determinan los costos de fabricación de un producto y su implicancia en los resultados de la empresa, es lo que denominamos nosotros contabilidad de costos. Por lo tanto, el programa está dividido en 2 grandes bloques como los que vamos a ver a continuación. La contabilidad general, que tiene todos estos elementos que están planteados acá, del 1, 2, 3 y 4, en donde podemos señalar que dividido la programación del semestre tenemos 3 certámenes, en donde el primer certamen va a abarcar las materias que van desde el 1.1 al 3.3. Esas son las materias que deberíamos considerar para el primer certamen. ¿Cuántas sesiones de trabajo efectivas tenemos nosotros para este certamen? 12 sesiones conforme al calendario de trabajo que hemos desarrollado. Desde el 3.4 al 4.1 dice relación con el segundo certamen y que tenemos una programación de 10 sesiones, ¿ya? Perdón, de 8 sesiones. Por lo tanto, tratamiento del activo fijo, elementos de propiedad planta de equipo, los intangibles, goodwill y corrección monetaria están considerados para el segundo certamen.
que es el bloque más estrecho que tenemos desde el punto de vista del tiempo, pero dadas las materias que estamos considerando, es más que suficiente. Y finalmente, desde el punto 4.2 al punto 5, en donde abarcamos el apéndice final de lo que nos queda de la contabilidad financiera y la contabilidad de costos, está considerado para el tercer certamen. La bibliografía la tenemos planteada acá, ustedes la pueden bajar. Tenemos el apunte de la asignatura que también ya está en aula, y de los certámenes. Consideramos 3 certámenes. El certamen número 1, que es tal como le dije, les señalé, que va desde el punto 1.1 al 3.3, vale un 25%. El certamen número 2, que va desde intereses y descuentos hasta la corrección monetaria básica, pesa un 30%. Y finalmente, el tercer certamen, que va desde la confección de estados hasta el modelo costo-volumen-utilidad, pesa un 45%. Esto es progresivo en las ponderaciones y estadísticamente esta es una ponderación que a todos los estudiantes les permite tener alguna probabilidad, en el caso que le haya ido mal en los primeros 2 certámenes, tener la posibilidad de con el tercer certamen poder tener la posibilidad de aprobar la asignatura. Tenemos 3 certámenes obligatorios y tenemos un certamen de carácter recuperativo para aquellos estudiantes que hayan faltado por razones fundadas a los certámenes. Fechas de los certámenes. El 16 de mayo de 2020, esto es antes de la semana de vacaciones. El sábado 20 de junio el segundo. El tercero el 1 de agosto de 2020. Y tenemos un certamen recuperativo que se va a desarrollar el 5 de agosto. Desde el punto de vista de la programación, tal como se lo señalé, aquí están marcadas las materias que vamos a abordar en cada uno de ellos y que son parte de lo que vamos a tener que ir abordando en las sesiones de trabajo que tengamos acá. Por lo tanto, ustedes tienen la planificación completa respecto de cómo vamos a ir avanzando en el curso. Lo otro, desde el punto de vista de cómo van a ser las evaluaciones, las evaluaciones están programadas para ser desarrolladas exclusivamente vía aula, ¿ya? En los horarios los estamos fijando para el día sábado y dado las reglas que nos ha estado entregando la Dirección General de Docencia, dado que este es un ramo coordinado que considera tanto Santiago como Valparaíso, vamos a tener que considerar horarios diferidos y certámenes distintos para cada campus. Por lo tanto, en el momento que tengamos las horas van a ser informados adecuadamente. Y en la medida que ustedes tengan algún alcance respecto a fecha y hora, la hacemos llegar para poder hacer los ajustes correspondientes para que no exista ningún problema para ustedes y puedan rendir de manera oportuna los certámenes. ¿Alguna consulta de esto, muchachos? Hola, profesor. Buenas tardes. ¿A qué hora serían los certámenes? Originalmente están programados 8 de la mañana y 10 de la mañana. Estamos pensando en 8 de la mañana en Valparaíso y 10 de la mañana en Santiago, ¿ya? Pero todavía estamos levantando información si, de acuerdo a la Dirección General de Docencia, si este ramo califica para la separación, ¿ya? Porque eso todavía no lo tenemos claro. Ya, gracias. Ese es el punto. Respecto del ayudante, el ayudante de la asignatura va a ser Elías Reynoso, que es un ayudante que ha trabajado conmigo los últimos semestres, por lo tanto, él forma parte del equipo de trabajo y ya estamos en proceso de planificación de las ayudantías. Importante que en aula hoy día encuentran 4 documentos con material de estudio. Está el apunte de la asignatura y están las preguntas teóricas, el resumen de las preguntas teóricas 2019-2013 para el primer, segundo y tercer certamen. A inicio de la próxima semana vamos a subir los ejercicios con resultados para que comiencen el trabajo para el primer certamen. Ese material va a ser el cual van a utilizar y aplicar los ayudantes para el trabajo que tengan con ellos. ¿Ok? Y se va a informar debidamente el horario asignado vía Zoom para la realización de las ayudantías. ¿Estamos, muchachos?
Profe, tengo una duda. Miranka. Sí, respecto al desarrollo de los certámenes, ¿van a ser mediante aula, mediante alternativas o de desarrollo nosotros le sacamos fotos y después lo subimos? ¿Cómo sería eso? Buena pregunta. A ver, nosotros tuvimos la experiencia fase 1 y fase 2 y los certámenes han mantenido la estructura tradicional que han tenido los certámenes de ICOF, pero con ciertas particularidades. Un certamen presencial ya permite ejercicios de mayor duración, cosa que aula no es recomendable tanto por la cantidad de datos que uno puede manejar en aula. Por lo tanto, si bien mantenemos la estructura, que normalmente tiene preguntas teóricas, que son verdadero y falso, selección múltiple, también tenemos ejercicios, pero ejercicios cortos, ¿ya? Dado que es lo que más se ajusta y amolda para un certamen vía aula. Por lo tanto, tenemos parte teórica y parte práctica. Y la composición, desde el punto de vista de la duración, los tiempos van a estar calculados en función de los estándares que existen para ejercicios cortos, en función de 3 veces lo que se puede demorar el profesor, que más o menos es lo que internacionalmente se acepta para este tipo de evaluación. ¿Preguntan, muchachos? ¿No hay preguntas? Bien. Florencia Holguín, libere el micrófono. Sí, profe. ¿Cómo está, Florencia? Muy bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo va el confinamiento? Bien, supongo. Sí. Estamos viviendo una etapa histórica, muchachos, que el día de mañana va a formar parte de sus memorias, igual que las mías. ¿Ya? Florencia, ¿cuáles son los conceptos claves para la sesión de hoy? Era sociedad, Bien, correcto. era empresa, Muy bien. recursos Sí, bien. y ciclo operacional. Ya, perfecto. Florencia, con su mejor voz le voy a pedir que lea el primer objetivo general del curso, de acuerdo al programa que está planteado. Ok. 1. Explicar la relación entre sociedad, empresa y la contabilidad como sistema de información empresarial. Perfecto. Y sin el ánimo de abusar de usted, ¿lo podría repetir por última vez? Ok. Explicar la relación entre sociedad, empresa y la contabilidad como sistema de información empresarial. Perfecto. Muchas gracias. Nada, profe. Vicente Regueiro. Libera el micrófono. Vicente. ¿Está? ¿Existe? Pablo Diegues. O Diegues. ¿Está? ¿Se me escucha, profe? Sí, clarísimo. ¿Usted me escucha bien? Sí. Ya. ¿Qué entiende por sociedad? Compañera, lo que lo leyó Florencia, Vicente, ¿cómo podríamos entender sociedad en esta asignatura que se llama Información y Control Financiero? Me pilló, a ver. Jóvenes, una aclaración para todos. Acá no existen malos comentarios, no es un pecado no saber, equivocarse forma parte del proceso. Así que esto nos vamos mutuamente a acompañar por las próximas 30 sesiones. Así que pierdan el miedo. Aquí nadie nació sabiendo. Ya, Pablo, vamos. O sea, es que no sé cómo abordar el concepto de sociedad.
Y relacionarlo con el ramo, porque como que me imagino el ramo numéricamente y no como con el concepto de sociedad que lo asocio más a personas, como conjuntos de personas. Entonces, a ver, Ya, dejemos un paréntesis con lo que es sociedad y empresa. una organización ¿Ya? que trabaja para lograr un objetivo, ¿Ok? ya sea maximizar beneficios o prestar algún servicio. ¿Ya? Y para poder desempeñar eso, ¿qué requiere la empresa? O sea, personas, me imagino, ¿Ya? gente, un lugar físico, ¿Ya? gente capacitada, obviamente, al mando, ¿Ya? em, conocimientos en general acerca del rubro que van a desempeñar, me imagino yo. ¿Ya? Y las personas no necesitan nada para desarrollar la función, aparte del espacio físico que mencioné. Herramientas, capacitación, em, esas dos yo creo que son las principales. Muy bien, Pablo. Tu apellido se pronuncia Diegues. Diegues. Diegues, ya. Diegues. Gracias, Pablo. De nada, profe. Estrella Cortés. ¿Ah? Dígame. Falta un concepto de lo que leyó Florencia y que es la contabilidad. ¿Usted cómo, cómo, cómo podría definir contabilidad? Yo creo que es como una herramienta para manejar el dinero, el flujo de capital. ¿Ya? Es Ok. una forma como de administrarlo, de mantenerlo registrado. Eso, de organizarlo. Ahí de un punto más o menos interesante el registrado. Bien, muchachos. La asignatura se llama Información y Control Financiero. Y vamos a tener que resolver por qué la asignatura se llama Información y Control Financiero. ¿Y qué tiene que ver empresa? ¿Y qué tiene que ver sociedad? ¿Y qué tiene que ver la contabilidad? ¿Ya? Y tal vez ese es el principal desafío que tenemos para esta primera sesión, para poder incorporar los conceptos clave y poder dar el contexto de lo que vamos a observar durante el semestre. ¿Ya? Si uno hace un análisis de coyuntura, ¿ya? Un análisis lamentable de lo que nos está ocurriendo a nivel mundial respecto a el impacto que está teniendo el COVID-19 dentro de la actividad económica. Hay muchas empresas de distintos rubros, y yo diría que la mayoría, que hoy día han declarado que tienen problemas de carácter económico. Y declaran que efectivamente se le han reducido las ventas, están teniendo pérdidas, han tenido que problemas para pagar los sueldos, pero fíjense bien que detrás de cada comentario existe una evaluación y medición de actividad de carácter económico. Y la pregunta es, ¿cómo una empresa es capaz de construir información que le sirva para la toma de decisiones? Y de eso se trata. De eso se trata lo que vamos a conversar a partir del día de hoy. Yo voy a compartir el documento que es la base de la sesión que vamos a tener el día de hoy. ¿Ya? Fíjense bien. Empresa y sociedad. ¿Por qué debemos hablar de empresa? ¿Por qué hablar de empresa? Porque nuestro programa lo considera tan relevante para incorporarlo dentro de los primeros objetivos de carácter general. Fíjense bien que la empresa ya es una persona jurídica. Y ahí hablamos de concepto de sociedad, empresa, persona jurídica. ¿Y por qué toda empresa requiere ser una sociedad? Porque es una persona jurídica. Para poder desarrollar la actividad económica, para poder formar parte del engranaje económico de un país, requiero ser creado, requiero nacer. Y la forma de nacimiento para efectos de poder desarrollar la actividad económica
es a través de la constitución jurídica. Y la constitución jurídica, en este caso, lo vamos a denominar sociedad. Ya vamos a ir con la definición de sociedad y los distintos tipos de sociedades que nuestro sistema jurídico reconoce. Por lo tanto, para poder desarrollar actividad una empresa, un emprendimiento, debe haber tomado la decisión de nacer desde el punto de vista jurídico. Y ese nacimiento dice relación con esta constitución jurídica, lograr el acta de nacimiento, como todos ustedes tienen un certificado de nacimiento, en este caso vamos a tener la escritura social que se publica, en donde se reconoce a ojos del mundo la existencia de una empresa dada. Ese es el concepto. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos hablar de empresa? Porque es en la empresa donde se desarrolla la actividad económica. Muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, libere el micrófono y me interrumpe y desarrollamos la conversación. Por lo tanto, empresa necesita nacer a la vida y ese nacimiento es a través del concepto de sociedad. Vamos a entrar con una definición de sociedad, de empresa, porque dentro de los conceptos claves, tal como se mencionó acá, tenemos recursos y tenemos ciclo operacional. ¿Cuál es la definición de empresa? Una empresa es una entidad que combina el trabajo, esfuerzo o energía humana con ciertos recursos. Pablo mencionó energía humana, personas. Con ciertos recursos están las personas y requerimos de ciertos recursos. ¿Y cuáles son estos recursos? Recursos de carácter materiales. ¿Ya? En una empresa productiva, manufacturera, materias primas, importante. Equipos, máquinas, ya, planta en general. Recursos de carácter tecnológico. ¿Qué duda cabe? Hoy día estamos desarrollando una actividad docente a través de una plataforma tecnológica, pudiendo salvar la cuestión de carácter presencial. Las empresas requieren de mucha tecnología para desarrollar sus actividades también. Recursos de carácter financiero. ¿Ya? Estrella lo mencionó. Administrativos. Gestión. La gestión, la capacidad de gestión que puedan tener las empresas a través de sus personas, de sus trabajadores, hoy día es un elemento distintivo y diferenciador entre uno y otro. Por lo tanto, el tema de fondo es que una empresa combina el trabajo, esfuerzo, energía humana, el capital humano, con recursos, el capital propiamente tal, trabajo y capital. ¿Con qué propósito? Con el fin de producir un bien o algún servicio. Esa es la definición de empresa. Por lo tanto, es bastante completa la cantidad de recursos que requiere una empresa para poder desarrollar su actividad, ya sea a través de la producción de bienes o a través de la prestación de servicios. Por lo tanto, el tema de fondo es recursos. Sin recursos es una empresa de papel. Y las empresas de papel no están en condiciones de desarrollar actividad de carácter económico. Esta definición es del profesor Oscar Johansen. Por lo tanto, persiga o no fin de lucro, y ya voy a ir con una pregunta para ustedes, para lograr los objetivos, la empresa necesita contar con recursos. Es un elemento importante. Sin recursos no hay sangre, y si no hay sangre, no existimos. Ese es el concepto de fondo. Iván Ramírez. ¿Está? Aló, aló. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Y usted? ¿Cómo está el confinamiento? Uf. Ahí. Bastante bien. Iván, Dígame. ¿qué significa perseguir fin de lucro? ¿Cómo? ¿Qué significa que una empresa persiga fin de lucro? Yo creo que obtener beneficio o ganancia de su actividad económica.
¿Y no perseguir fin de lucro qué significaría entonces? ¿No hacerlo? O sea, yo creo que sería como obtener lo justo para seguir sustentándose. Ya. Me parece interesante lo que señalas. Adriana Soto, Sí, profe. ¿escuchó lo que dijo Iván? Eh, Estaba en el baño. Lo queríamos saber tanto. Ya, por el momento pasa. ¿Ya? Lo siento. Philip Guerra, Hola, profe. hola, ¿escuchó lo que dijo Adrián? Iván, sí, sí, Iván. escuché. Ya, ¿está de acuerdo con lo que dijo él o no? Sí, estoy de acuerdo con él. ¿Ningún matiz? O sea, no, igual no lo tengo bien claro, o sea, creo más o menos saber lo que es, pero no sé cómo explicarlo. Perfecto. Hubiera dicho lo mismo que Iván, creo yo. Ya. En realidad lo que dijo Iván, falta complementarlo más que pensar que está equivocado. Acá Francisco Rodríguez dice capital. ¿Ya? Vamos a ver si con la aclaración que voy a hacer. A ver, perseguir fin de lucro o no perseguir fin de lucro no está necesariamente vinculado a obtención de beneficios. Beneficios es el concepto que se utiliza para una empresa que no persigue fin de lucro y utilidades para una empresa que persigue fin de lucro dentro del contexto del que estamos hablando. El punto es el siguiente, ¿ya? Persiga fin de lucro o no. Vamos a poner el caso. Durante el fin de semana hubo una Teletón, la Fundación Teletón es una empresa que se entiende no persigue fin de lucro, pero lo que podría esperar a partir de la gestión que haga es obtener la mayor cantidad de beneficios posibles, ¿cierto? Ahí no cabe ninguna duda. Y por otro lado, una empresa, ¿ya?, que se dedica al transporte aéreo como la TAM, ¿ya?, también va a buscar maximizar las utilidades. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Fíjense bien, la Fundación Teletón va a reinvertir todos los beneficios que genere y obtenga en el negocio, en aumentar y perfeccionar el negocio. Una empresa que persigue fin de lucro busca maximizar las utilidades para aumentar el valor para los accionistas. ¿Y qué es lo que hace? Distribuye utilidades hacia sus accionistas. Ese es el concepto que está detrás del fin de lucro. En cambio, una empresa que no persigue fin de lucro, lo vamos a definir de la siguiente manera, reinvierte el 100% de lo que genera en el negocio sin distribuirlo a nadie. Esa es la gran diferencia. ¿Se entendió, muchachos? Me gustaría saber si hay alguien que no lo Sí, haya... profe, se entendió. ¿Ah? ¿Iván? Se entendió, profe. Sigamos. Bueno, la empresa requiere de recursos. Cabe preguntarnos de a dónde obtiene los recursos la empresa. Bueno, aquí está. Los recursos con que cuenta una empresa provienen de 3 fuentes distintas. Y estos jóvenes tienen que tenerlo, anotarlo y dejarlo claro porque lo vamos a seguir usando a lo largo del semestre. Y cuando hagamos análisis financiero, ya bien avanzado el curso, ya en la sesión 20, por allá, vamos a volver a conversar de esto. Los recursos de una empresa que ha definido una estructura societaria proviene de 3 fuentes. Y aquí estoy usando un concepto técnico. Fuente de financiación. Primero, el primario, el que viene con el acta de nacimiento, es el aporte de los dueños. Vamos a suponer, en este caso, que Iván y Adrián forman una sociedad, una empresa, y le dan una estructura societaria. Pero para poder crear y que esta empresa pueda funcionar, los dueños, los socios, deben concurrir aportando recursos a esta persona jurídica.
Eso es lo que se denomina aporte de los socios. Y como alguien colocó ahí en el chat, estamos hablando de lo que vamos a entender como capital, ¿ya? Por lo tanto, la fuente primaria de recursos para que la empresa pueda operar es el aporte de los dueños. Dueños, sinónimo de socios. En una sociedad de capital, los accionistas. La segunda fuente de financiamiento que va a tener la empresa es el endeudamiento. El poder acceder a endeudamiento. Nosotros tradicionalmente asociamos el endeudamiento a lo que podemos tener en el mercado financiero, un préstamo bancario, ¿ya? Pero también podemos endeudarnos con nuestros proveedores, es decir, lo que nosotros compremos, los compramos a plazo. Eso también es una forma de endeudamiento y concurre al financiamiento de algo. Por lo tanto, ¿con qué financiamos lo que tenemos? Con lo que han aportado los dueños y con endeudar. Y finalmente, tal como lo estamos hablando, cuando nos referíamos a el fin de lucro o el no fin de lucro, pero a la obtención de beneficios y utilidades, la tercera fuente de recursos proviene de lo que es capaz de generar el negocio. Y está representado por las utilidades generadas a través de las propias operaciones que genera la empresa. Utilidades, beneficios que genera la empresa. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Todo bien? Bien. Ya. Bueno, ¿qué ocurre al interior de la empresa con esos recursos? Y por qué aquí vamos a ir a tratar de explicar y enlazarlo con lo que dijo Florencia al inicio de la sesión. ¿Qué tiene que ver contabilidad con esto y que está planteado en el objetivo número 1? Resulta que las empresas se hacen de recursos para poder funcionar. Si yo quiero producir un bien o prestar un servicio, si no tengo recursos, no tengo la capacidad de poder desarrollar la actividad para la cual yo he nacido, ¿ya? Por lo tanto, me tengo que allanar con los recursos, sean estos puestos por los socios, vía deuda, o lo que el negocio después es capaz de generar para contribuir al financiamiento de sus operaciones. Bien, tenemos nuestro modelo de caja negra, ¿ya? El tradicional modelo de caja negra. Acá hay esta es la empresa y es una caja negra en donde no sabemos qué ocurre. Resulta que esta empresa, que está acá, representada por la caja negra, ha obtenido recursos del aporte de los dueños, vía deuda, ha generado utilidades, y estos recursos entran a la caja negra. Y la pregunta de fondo es, ¿qué ocurre con esos recursos al interior de la caja negra? ¿Qué ocurre con ellos? Y lo que podemos ya concluir a priori es que esos recursos necesariamente, en función de a lo cual yo me voy a dedicar, deben de ser transformados para ser funcionales para la producción de un bien o para la prestación del servicio. Aquí hay algo que pasa, hay algo que genera transformación. Y la idea es poder hoy día tratar de identificar en grandes grupos qué es lo que ocurre con esos recursos. Y para poder explicar aquello, vamos a tener que definir un concepto que es el de ciclo operacional. Y está acá, ¿ya? Yo lo voy a leer con lentitud para que podamos tener claridad respecto a lo que estoy señalando. Primero que nada, vamos a entender como ciclo operacional el conjunto secuencial de transformaciones. ¿Y transformaciones de qué? De los recursos. El conjunto secuencial de transformaciones realizadas en y por la empresa. Realizadas en y por la empresa. Es decir, se hacen en la empresa y a través de las personas que trabajan en la empresa. Que tiene por objeto la regeneración de los fondos consumidos en el mantenimiento de su estructura,
financiamiento de la estructura, sueldos, arriendos, ¿ya? Pagar la energía eléctrica, pagar las materias primas, etcétera. Y de los fondos utilizados en esas transformaciones. Por lo tanto, lo que estamos señalando por defecto, muchachos, es que los recursos que pueden provenir de estas fuentes de financiamiento, aquí son transformados con el propósito de lograr la regeneración o la reincorporación de fondos que consume la operación de la empresa, la producción del bien, de los bienes, la prestación del servicio, la gestión para poder administrar esa empresa y el poder lograr nuestro propósito. Y nuestro propósito es generar mayores utilidades. ¿Cómo vamos hasta ahí? Si hay dudas, vayan preguntando, muchachos. La idea es que las resolvamos ahora, las que tengan. Sigamos. Acá, esta definición de ciclo operacional, aquí hay un pie de página, esto lo pueden encontrar en el libro Fundamentos del Sistema Contable, Nuevos Enfoques y Actualización, de la profesora Berta Silva Palavecinos. Esto está en la página 10. Por lo tanto, el ciclo operacional está constituido por una cadena de transformaciones, las cuales cada uno tiene sus propios parámetros de regulación y control. ¿Ya? Eso es. Profe, tengo una duda. Cuénteme. ¿Qué pasa? ¿Las fundaciones pueden ser vistas como empresa? Sí, por supuesto. Pero sería como sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Ah, ya. La Universidad Federico Santa María es una fundación de derecho privado. ¿Ya? Así fue constituida, en este caso, en su inicio, y no es una empresa que genere persiga fin de lucro. Es más, la estructura de los estados financieros que tienen las fundaciones no hablan de utilidades. Y hay una declaración que todo se reinvierte en la actividad propia de la fundación. ¿Ya? Por lo tanto, las fundaciones son empresas, tienen que ser eficientes, tienen que generar beneficios para reinsertarlos. Ese es el objetivo. Una empresa que persigue fin de lucro son eficientes, que duda cabe, buscan utilidades, pero dentro de su propósito está la distribución de utilidades a los dueños, porque los dueños han invertido con el propósito de obtener un beneficio de aquello. Profe, ¿nos podría dar un ejemplo como práctico, quizás con una empresa, como para ver si puedo lograr entender un poco más lo que es un ciclo operacional? Por favor. Vamos a ver las transformaciones ahora. Déjame pasar, Benjamín, ¿no? Sí. Vamos a ver ese ciclo operacional. ¿Cuál es el concepto del ciclo operacional? Desagrega un poco lo que ocurre dentro de la empresa, ¿ya? Y para poder identificar lo que ocurre en la caja negra, ¿ya? Fíjense bien. El ciclo operacional que está definido arriba identifica, en este caso, 4 transformaciones. Ya, para que podamos ver qué es lo que ocurre dentro de una empresa. Transformaciones financieras. Acá encontramos 2 grupos de asignación de recursos que corresponden, esta es la definición, que corresponden a la conversión de dinero, ya sea en bienes, servicios, inversiones, valores y otros. Se relaciona fundamentalmente con la función de compras. Repito, identificamos dentro de este ciclo operacional y que ocurre dentro de esta caja negra una transformación financiera que es de asignación de recursos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Convertimos, transformamos el dinero en bienes y servicios. Benjamín. Dígame, profe. ¿La función compras tú crees que es relevante en una empresa? ¿La función compra?
Sí, muy relevante. Muchachos, imagínense una empresa que recibe dinero de los socios, se endeuda o lo que el dinero genera, y se dedica, por ejemplo, Nestlé, ¿ya? Y tiene dividido Nestlé los mercados en zonas mundiales, por ejemplo, Sudamérica. En la compra de insumos para el desarrollo de la actividad de la producción de los bienes que hace Nestlé, se hace a nivel continental. ¿Y qué es lo que ocurre con ello? Transforman los recursos que disponen para la adquisición de materias primas en procesos de compra que son, en este caso, a escala continental. ¿Y qué es lo que logran con eso? La optimización del uso del recurso. Por lo tanto, cuando yo compro a gran escala, lo que estoy logrando es mejores precios, ¿ya?, de compra, y por lo tanto, esos mejores precios de compra se van a traducir en menores costos de producción. Y los menores costos de producción me van a poder ser más competitivos y tal vez en la competencia fijar precios, mejores precios, para mantener o aumentar e incrementar nuestra participación de mercado. Eso es a escala continental. Pero pongamos un ejemplo más cotidiano, más normal. Una pequeña empresa, ¿ya?, donde a lo mejor le es mucho más difícil poder acceder a proveedores. En realidad, su dificultad, ¿cuál es? Que en la medida que puede acceder a proveedores que no son tan por volumen, que no le van a fijar precios muy bajos, va a tener que buscar la fórmula de optimización de alguna manera distinta. Por lo tanto, ¿qué duda cabe que el proceso de compra, que es cómo nosotros definimos, cómo usamos nuestros recursos, es tremendamente relevante? Si nosotros compramos mal, le pongo el ejemplo, si nosotros somos una empresa y que somos un restaurante y vamos a comprar al supermercado los insumos para nuestro restaurante, pues podemos decir que efectivamente no estamos optimizando los recursos. No sé si se entendió. De asignación de recursos, compramos, tenemos que saber comprar, tenemos que optimizar. Mejores precios, menores costos de producción, mejores precios. Si tenemos mejores precios, podemos avanzar en el mercado. Transformaciones financieras de recuperación. Corresponde a la conversión de los derechos a cobrar en dinero disponible. Se relaciona con la función de cobranza. ¿Qué ocurre acá en esta caja negra? Yo compro, salgo a comprar. Compro y produzco. Mis productos los vendo y es una salida y el cliente me los compra. ¿Ya? Y por lo tanto, el cliente me los compra y lo más lógico y por una práctica de carácter comercial es que un porcentaje no menor de las compras sea al crédito, es decir, sea a plazo. Compramos a plazo. Y como compro a plazo, ¿ya?, obviamente yo tengo que tener la capacidad el día de mañana de saber cuándo se comprometió mi cliente a pagar y yo salir a cobrar. Porque cuando yo vendí al crédito, afuera, en la calle, como comúnmente se dice, hay recursos de la empresa, que si yo no me preocupo de cobrarlos, los voy a perder. Y si los voy a perder, no tiene ningún mérito para la inversión o los recursos que vinieron de los dueños a través de la deuda o lo que el mismo negocio ha generado. Franco G. ¿Está Franco G? Sí, profe. ¿Usted conoce algún negocio que opere de manera distinta? Le explico. Hay alguien en que le entreguen los recursos, o sea, los bienes, sin tener un compromiso de pago. Podría ser como quizás alguna
fundación como la que mencionó antes, como la Teletón, por ejemplo, Tampoco. Yo que creo sea que como más de manera solidaria. es solidario, pero de todas maneras pueden existir copagos. Lo que quiero reforzar, Franco, y el resto, es que se han puesto a pensar que cada vez que van al supermercado a comprar, ya cada vez más difícil salir, así que hace mucho tiempo que yo no voy al supermercado, ¿ya? Para poder que me entreguen los recursos, los productos que compré, tengo que haber pagado antes. Así es así. En el supermercado, para que te pase lo que llevaste en tu canasta o en tu carrito, previamente tienes que haber pagado. Las empresas dan crédito, entregan los bienes y muchas veces asumen el riesgo de que el pago producto de esos bienes venga a plazo en un tiempo distinto. La pregunta de fondo es cómo somos capaces de minimizar el riesgo de que un cliente no me pague. Y esa minimización del riesgo es que yo, dado que estoy gestionando esa transformación de recursos, estoy gestionando los recursos de la empresa, tengo que tener una función de cobranzas que sea eficiente, que sea capaz de cobrar en plazos y tiempo, porque cada vez que un cliente no me paga, es incobrable, la empresa le entregó un bien por el cual pagó las materias primas, contrató un trabajador para que la convirtiera en un producto terminado y no las terminó pagando. Y eso es una pérdida para la empresa. Es una disminución de los recursos que la empresa gestiona. Por eso es tan relevante la función de cobranza. ¿Ya? ¿Hay alguien que está hablando? ¿Una consulta? ¿Con quién? ¿Gabriel? Sí. ¿No hay intereses de por medio cuando es con cobranza, no? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gabriel da con un punto exacto o un tema que vamos a conversar más adelante. Si yo doy crédito, en la práctica le estoy prestando dinero a mi cliente. Fíjense bien que concurren dos operaciones. Yo le entregué el bien al cliente y como me la va a pagar a plazo, le di un crédito. Y el crédito, el dinero tiene un costo en el tiempo y eso se llama intereses. Por lo tanto, lo ideal, lo lógico, es poder considerar el costo del dinero toda vez que yo doy crédito. Está muy internalizado en la práctica del carácter comercial el crédito, el precio contado 30 días, que tácitamente me está diciendo que no hay cobro del costo del dinero. No obstante, es un elemento que debemos considerar, porque a las empresas le cuesta dinero dar crédito. No es gratis. Por lo tanto, lo que Gabriel señala es tremendamente atendible y tiene que formar parte de las políticas de crédito de la empresa. ¿Ok? Sigamos. Transformaciones productivas. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue pasando en esta caja negra? Asumamos que nos dedicamos a una empresa manufacturera y somete a transformación materias primas a través de personas y equipamiento para producir un bien. Dentro de esta caja negra se produce un proceso de transformación que la vamos a denominar una transformación de carácter productivo y corresponde a la función de producción, que es esa combinación de trabajo y capital en donde transforma los bienes y servicios que hemos comprado y el trabajo que hemos contratado en productos. Fíjense bien, si yo soy una empresa productiva, ese es el corazón del negocio. Y como es el corazón del negocio, tengo que ser muy eficiente en la definición de la producción, en la función de producción, para poder optimizar, ¿ya?, los costos con los cuales trabajo. Y de esa manera, asegurarme ser competitivo en el mercado, ser competitivo en la industria, ser capaces, jóvenes, de sobrevivir en el tiempo, ¿ya? En mi primera clase de administración, mi profesor hace ya muchos años atrás nos dijo a todos los que estaban en esa clase, las empresas deben tener 3 objetivos claros con los cuales trabajar. Rentar significa generar beneficios y utilidades.
para entregárselo al accionista o para reinvertirlo en el negocio. Crecer. Si las empresas no están en condiciones de crecer, va a venir alguien y nos va a absorber y vamos a salir y sobrevivir. En la medida que seamos eficientes, vamos a crecer, rentar y nos va a permitir sobrevivir a la línea del tiempo. Hoy día estamos pasando por una coyuntura que es brutal y que está poniendo a prueba la sobrevivencia de muchas empresas, grandes, medianas y pequeñas, ¿ya? Y realmente es un desafío que hoy día se ve muy difícil de resolver, pero de eso se trata. Transformaciones productivas dentro de esta caja negra. Transformaciones comerciales. La producción, la función producción, produjo bienes. El mejor producto en función de la función de producción que diseñamos. Pero yo tengo que colocar esos productos en el mercado, los tengo que vender. Los puedo vender directamente o usar canales de distribución para poder llegar a donde quiero ir y ahí vender. Por lo tanto, dentro de esta caja negra, yo voy a tener que asignar recursos que provienen del aporte a los dueños, endeudamiento, lo que el negocio genera para poder preocuparme de esto. ¿Qué significa? Lisa y llanamente vender, colocar nuestros productos en el mercado, transformar los bienes en cuentas por cobrar, porque yo vendo y automáticamente genero una cuenta por cobrar. Profe, ¿esta sería como la gestión? ¿A qué le llamas gestión? Como la gestión de introducirme en el mercado, mis productos. El lenguaje es bastante rico y es bastante dúctil, ¿ya? Hay una gestión de producción. Gestionamos, ¿ya?, la función de producción. Y va a haber un gerente, un jefe de planta, que va a gestionar los recursos de la mejor manera. Va a haber un gerente de venta, un gerente de comercialización, que trabaja con venta, cuyo propósito es optimizar la colocación de nuestros productos en el mercado y su venta. Porque si no vendemos, no tenemos cuentas por cobrar, y si no tengo cuentas por cobrar, no tengo dinero que reinsertar en el sistema. De eso se trata. Es una gestión, y muchas veces, y no muchas veces, y siempre debe ser una gestión absolutamente planificada. Francisco Rodríguez hizo una pregunta en el chat. Dice, de recuperación, ¿pueden ser los bancos, las investigaciones? Francisco, ¿podrías aclarar la pregunta para poder despejarla? ¿Estás ahí, Francisco? Repito, Francisco Rodríguez hizo la siguiente pregunta. De recuperación, ¿pueden ser los bancos? Y dice después, las investigaciones. ¿Podrías aclarar la pregunta para poder despejarla? Pero todavía tienes la duda, Francisco, eso es lo que no me queda claro. Libera el micrófono para que todos podamos escuchar. Ok. Después en una próxima sesión aclaramos, va a quedar pendiente, la voy a anotar, va a quedar la pregunta de Francisco Rodríguez. Pregunta de recuperación. Y finalmente, muchachos, quedan las transformaciones laborales. Pablo Diegues lo dijo, ¿ya?
respecto a las personas cuando hablamos de empresa. La transformación laboral consiste en el consumo de fuerza laboral, física y o intelectual. Esta segregación, o sea, esta distinción dice relación con el principal consumo que hace respecto a la función. Una persona que trabaja en el aseo principalmente consume esfuerzo físico. Una persona que en este caso se dedica a hacer planes de negocio utiliza la cuestión intelectual o la capacidad intelectual. Lo mismo cuando se desarrollan proyectos de ingeniería, que es el caso en el cual ustedes deberían trabajar o desempeñarse. En el desarrollo de otras transformaciones anteriormente indicadas, se relaciona con la función de recursos humanos. Acá, en esta caja negra, quien articula, quien usa, aplica los recursos en sus distintas categorías son las personas. Es el ejemplo tradicional. Yo puedo tener dos empresas con la misma infraestructura, con la misma cantidad de bienes, con el mismo diseño de planta, con los mismos recursos de carácter financiero. Y la diferencia la van a determinar las personas. ¿Ya? Recién su compañero hablaba de la gestión. Sin lugar a dudas, las personas marcan la diferencia entre una empresa que hace bien las cosas y una empresa que no la puede hacer tan bien, aun cuando dispongan de los mismos recursos. Y acá, dentro de esa caja negra, resulta fundamental reclutar, seleccionar personal competente y no solamente con seleccionar personal competente, sino tener las políticas de retribución que permitan retener el talento. Si las empresas tienen un círculo virtuoso respecto a la función de personal, no cabe ninguna duda que esa empresa va a disponer de las mejores personas que van a gestionar de mejor manera los recursos y van a lograr un resultado desde el punto de vista consolidado, óptimo, ya sea para la empresa o para los accionistas. Esto no es trivial. La gran diferencia siempre la marcan las personas. El mejor equipo, si yo no tengo a un operario altamente calificado, capacitado, no va a maximizar el rendimiento de ese equipo. Por lo tanto, la inversión en capital humano resulta fundamental. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, yo tengo una duda. Bueno. Hola. Lo que pasa es que no me quedó muy claro como la diferencia entre las transformaciones financieras con las transformaciones comerciales. Como la diferencia entre las dos no entendí muy bien. Aquí, en realidad, si uno analiza el concepto de transformación que considera el modelo del ciclo operacional, las transformaciones están clasificadas por función dentro de la empresa. Uno entra a cualquier empresa y nítidamente va a distinguir funciones. La función financiera, la función de producción, la función de ventas, la función de recursos humanos, o de personas como se dejan. Fíjense bien que la función financiera está en la lógica de cómo gestionar el recurso financiero. Yo tengo dinero y compro, salgo a comprar. Y por lo tanto estoy usando el dinero de la mejor manera y he perfeccionado el modelo de compra. Convenios marcos, licitaciones privadas, licitaciones públicas, lo que fuere con el propósito de obtener mejores precios. Como estoy usando recursos, eso está alojado dentro de la lógica de una función de carácter financiero. ¿Cómo usamos eso? Me voy a saltar a la función comercial. Y voy a terminar con la función financiera. La función comercial le dice, ¿sabe qué más? La función de producción produce los mejores bienes. ¿Y cuál es la lógica de la función comercial? Colocarlos en el mercado.
venderlos. Vendo los productos. Pero la función comercial, aquella que está vendiendo, también establece la transacción cómo debe ser pagada. Al contado, al crédito, una combinación de ambas, con el propósito de ir colocando los productos en el mercado. Lo que la función comercial hace, que es vender y determinar las formas de pago, aparece la función financiera y se preocupa de recuperar esas cuentas por cobrar o esos pagos al contado que la función comercial ejecutó. No sé si me expliqué, Francisca. Sí, ahí quedó súper claro, profe. Gracias. Y la pregunta de Francisca es muy buena, jóvenes, porque nosotros tenemos una tendencia natural a buscar ejemplos en nuestra experiencia previa. Y nosotros somos todos consumidores finales. Vamos a comprar al negocio y pagamos. Vamos al supermercado, pagamos. Vamos al negocio y usamos una tarjeta de crédito. O en el negocio del barrio nos anotamos en un libro, ¿cierto? Pero acá lo que estamos planteando son hechos económicos que se desarrollan entre empresas. Empresas que le compran a otra empresa que es proveedor. Una empresa que le vende a otra empresa que es cliente de ella. Por lo tanto, las lógicas en las actividades comerciales entre empresas es mucho más compleja y obviamente obliga a tener esta segregación de funciones. Sigamos. Y ya nos vamos acercando a incorporar el concepto de sociedad. Fíjense bien acá, muchachos. Nuestro Código Civil. ¿Quién sabe cuándo fue escrito el Código Civil en Chile? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quién se atreve? Jóvenes, tírense a la piscina nomás. No hay nada grave acá. ¿No fue con Portales? ¿Ya? No, por ahí, por ese tiempo, esa época, no. Creo que el Código Civil fue escrito por Andrés Bello, ¿no? Eso, él era el de la Andrés universidad. Bello. Sí, sí, Andrés Bello. Muy bien, muchachos. En el 800 y tanto. En el siglo XIX. Bien viejo. Bien, Cano, bien, Lucas. Fíjense bien, siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Pero está vigente. Este es como el cuento del lobo, ¿ya? El cuento del lobo, vamos a tener un nuevo Código Civil, pero bueno, está vigente y de ahí vamos a definir sociedad. El artículo 2053 dice, sociedad o compañía, textual, es un contrato en que dos o más personas, pongo énfasis porque sociedad viene de socios, estipulan poner algo en común, los aportes de los socios a la empresa, con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. Ahí claramente hay un elemento de lucro detrás, porque los socios ya se van a beneficiar de los beneficios de haber que la empresa haya generado con esos recursos. Y fíjense bien que renglón seguido señala, la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Repito los conceptos. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. Y la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. ¿Alguien puede hacer algún comentario respecto a esta definición de sociedad realizada en el siglo XIX, cuando estamos en el siglo XXI?
Yo tengo algunos. Se entiende que una sociedad, ¿ya?, debe tener más de 2 personas. Suena obvio, ¿no? Pero ¿qué pasa con el negocio individual desde el punto de vista societario? ¿Se han puesto a pensar eso? El día de mañana ustedes quieren crear un emprendimiento solos y en la práctica no habrían, en este caso, no tendrían la posibilidad de buscar una forma que esté contenida en la ley, pero sí se resolvió. Existen hoy día el negocio individual, existe sociedad por acciones donde toda la propiedad de una empresa puede estar en manos de un socio, sea una persona natural o una persona jurídica. Es indudable que esta definición se ha tenido que ajustar al desarrollo económico. Tenemos que entender, jóvenes, que las empresas, para fortalecer el sistema económico, se debe facilitar la asociatividad, se debe facilitar el emprendimiento, y para ello las cuestiones de carácter jurídica, como también las cuestiones de carácter de trámites, deben ser facilitados para poder desarrollar actividad económica. Una persona que quiere emprender le es beneficiosa para la economía de un país, porque va a generar empleo, va a generar actividad económica. Por lo tanto, se deben facilitar todos los aspectos necesarios para poder crear y hacer nacer una sociedad. El concepto de sociedad, lo que está detrás, jóvenes, es el nacimiento de una persona jurídica. La ley permite la creación de una persona jurídica, y a través de esa creación de la persona jurídica estamos generando o trayendo al mundo una persona jurídica que va a desarrollar actividad económica. Y el desarrollo de la actividad económica trae muchas cosas positivas. Va a contratar gente, va a comprar, va a vender, va a pagar impuestos, ¿ya?, va a pagar patentes municipales. Por lo tanto, es un acto positivo para la economía. Por lo tanto, el concepto de sociedad es el certificado, le da el certificado de nacimiento, y que le permite, en este caso, ejercer derechos y también cumplir obligaciones. Sin la cuestión societaria no podríamos funcionar, o funcionaríamos bajo una lógica absolutamente informal. Y la informalidad tiene externalidades muy negativas que en realidad requieren ser resueltas. No sé si quedó claro el concepto. Si hay alguien que tenga alguna duda. Linda la bolsita. ¿Se entendió clarito? Bien, sigamos. Aquí hay un resumen. Yo no sé si se ve bien. ¿Hay alguien que no lo vea bien para agrandar pantalla? La clasificación de las sociedades. ¿Se observa bien o no? Yo por lo menos lo veo bien. Sí, se ve bien. Muchachos, este es un breve resumen, ¿ya? Y como breve resumen, vamos a tratar de explicar lo que está acá. Según la Constitución jurídica, según su Constitución jurídica, podemos encontrar esta clasificación. Acá, en la parte superior de la clasificación, tenemos el negocio individual, porque existe y se reconoce. Y desde el punto de vista societario, existe la figura de la empresa individual de responsabilidad limitada, que es la forma que tiene un negocio individual de constituirse jurídicamente. Lo vamos a abordar más abajo. Pero me quiero detener acá, en las empresas o en las sociedades. Las sociedades son sociales, valga la redundancia. Y encontramos dos grupos de sociedades. Sociedades de personas y sociedades de capital. Reitero, las sociedades las podemos clasificar en dos grandes grupos. Las sociedades de personas y las sociedades de capital. Y cada una de ellas
tiene un elemento importante, y que lo voy a pasar a definir aquí. Por muy evidente que resulte, una sociedad de personas, lo relevante son las personas que concurren a la formación de la sociedad. ¿Ya? Esa sociedad no existiría y no tendría sentido si dos o más personas no tienen un proyecto en común y deciden asociarse. Lo que los une es la relación personal entre las partes. ¿Ya? Un ejemplo desde el punto de vista civil para hacer un análisis comparado para una sociedad de personas de carácter comercial es el matrimonio, que es una sociedad civil de personas. Hoy día un hombre, una mujer, o el día de mañana con otro tipo de relación, son dos personas que deciden constituir una sociedad conyugal. Lo único que los mantiene unidos es el deseo de estar juntos. Y si el día de mañana deciden no continuar, la sociedad conyugal se disuelve. En los negocios es exactamente lo mismo. Es un grupo de personas, dos o más, que deciden unirse para desarrollar una actividad eminentemente comercial. Esa sociedad va a existir en la medida que ellos quieran estar juntos. Esa combinación de personas que quieren estar juntos, ¿ya? Mientras se mantenga, va a ser lo que nosotros definimos una empresa que va a continuar funcionando, va a seguir en marcha. Pero si alguno de los socios decidiera ya querer emprender un camino distinto y salirse de la sociedad, fíjense bien que estamos rompiendo la configuración original de la sociedad. Y lo más probable es que estamos cambiando la sociedad y por lo tanto esa sociedad no pueda seguir funcionando. A menos que todos los socios se pongan de acuerdo y acepten este cambio. Esa es la sociedad de personas. Y por otro lado tenemos la sociedad de capital. Por muy obvio que resulte, en la sociedad de capital no es importante las personas. Lo importante es tener el dinero para formar parte de esta sociedad. El mejor ejemplo son lo que ustedes conocen o han escuchado hablar de la sociedad anónima. Y fíjense bien, ¿por qué se llama sociedad anónima? Porque no es relevante las personas que constituyen esa sociedad. Lo relevante es que las personas que forman parte de esa sociedad tuvieron los recursos para formar parte de ella. En cambio, en la sociedad de personas normalmente se reconocen a las personas. Arriagada, Cano y Rösler, sociedad de responsabilidad limitada. Se identifican los socios. ¿Se entendió, muchachos? Esta parte introductoria. Profe, Irene. ¿puede existir una sociedad que sea como mixta de personas y de capital? No, en esta clasificación no. ¿Ya? En esta clasificación no. Tal vez dentro de la sociedad de personas y la sociedad de capital que vamos a ver, la sociedad en comandita pueden tener un matiz de ambas, pero en la práctica se da la lógica que la sociedad de personas, la unión la dan las personas. En derecho, que les gusta usar mucho en latín, se llama la affectio societatis, que es el deseo de constituir sociedad. Está dado por personas. ¿Ya? El capital es el dinero, ¿no? Ah, ya, gracias. ¿Ya? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Algunas Profe, dudas? sí. Dígame. ¿Qué significa en comandita? Es bonito el nombre. En comandita. Es un nombre raro. Ya. Yo creo que por ahora esto lo vamos a terminar la próxima sesión, pero voy a terminar con lo que plantea Lucas. La sociedad en comandita, voy a compartir el documento. La encontramos acá, en la sociedad de personas, en comandita simple, y acá tendremos en comandita por acciones.
Una sociedad en comandita tiene dos tipos de socios. El socio comanditario, y de ahí recoge el nombre, el socio comanditario es el accionista, es el que pone las lucas. Y el otro socio que existe en una sociedad comanditaria es el socio gestor, es el que hace la gestión. Vamos a poner hipotéticamente, yo tengo una idea, busco un capitalista, el capitalista me dice, yo te apoyo, y formamos una sociedad en comandita. El socio gestor es el que lleva a cabo la administración del negocio, el socio comanditario es el accionista. Por ser accionista, el socio comanditario no puede formar parte de la administración. Y si llegara a realizarlo, estaría infringiendo la ley y cambiarían las responsabilidades que él tiene sobre el negocio. Pero en esencia, comanditario es sinónimo de socio accionista. ¿Alguna duda, muchachos? No sé. No. Pero eso, ¿cómo aplica el... ¿Eso no está como entre medio de las dos, entre persona y capital? No, porque son dos personas. El gestor fue a convencer al capitalista y dijo, unámonos. ¿Ya? Esa es la comandita simple. Y en la comandita por acciones, las acciones ya están dadas por personas que quisieron financiar algo, pero no concurren en esta relación personal con el socio gestor. Pero funciona de la misma manera de que alguien tiene que administrar y alguien tiene que poner Siempre todo. tiene que haber alguien en la administración. Y ahí aparece el socio gestor por defecto. ¿Ya? Hay muchos fondos de inversión que operan de esa manera. ¿Mm? Ya, comprendido. Gracias. Muchachos, me voy a tomar unos pocos minutos para establecer que esta es la modalidad de trabajo mía. ¿Ya? La idea es que participemos. Es mucho más difícil hacerlo a través de streaming, pero me parece que es súper oportuno y necesario hacer esta interrelación. ¿Y qué es lo que les quiero pedir a ustedes? Que no tengan miedo a opinar. A mí me interesa que rompan el miedo de opinar. No hay ningún comentario que no pueda ser considerado oportuno y necesario para enriquecer la clase. Eso es lo que nos va a hacer avanzar desde hoy día hasta el 5 de agosto cuando terminamos. Así que, por favor, con todas las ganas de opinar, yo voy a ir tratando de derrotarlo. Hoy día, de acuerdo a mis apuntes, participaron 15 personas, lo cual me parece fantástico, ya para la cantidad que tenemos y la forma que estamos hablando. Así que les agradezco mucho la participación. Vamos a finalizar en este caso, la reunión. Se va a generar el archivo y lo vamos a subir para que el día de mañana lo puedan replicar. Me parece súper oportuno que asistan a clase y no solamente esperen revisar el video. Así que desde ya, muchas gracias, jóvenes, por la participación. Profe, ¿Quién? Mauro. consulta, ¿el apunte que tiene usted ahí lo va a compartir? El apunte está dado en el apunte general, ¿eh? Es más o menos lo mismo, porque seguimos el programa. ¿Ya? Ya. Pero si lo estima oportuno, lo voy a ir subiendo. No tengo problema. Ya, muchas gracias. Ya, muchachos, recuerden que ya hay material que pueden ir revisando. Ya, muchachos, que estén bien. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.